comencemos la clase y digamos entonces que vamos a hacer esta ecuación del calor. Les quiero mostrar dos cosas. Primero, sería bueno saber de dónde viene la ecuación del calor, entonces deduzcámosla y después planteemos el problema en una dimensión muy parecido a la cuerda, lo resolvemos con nuestra separación de variables y vemos cómo se puede modificar para resolver problemas un poquitito más complicados. Entonces miren, digamos que tengo un sólido S subconjunto de, le puse aquí R3, en realidad digamos que está en Rn porque las aplicaciones obviamente son n igual 3, pero n igual 2 también es importante y n igual 1. N igual 1 cuando el sólido es una barra también es matemáticamente simpático cuando uno resuelve ese problema de encontrar la distribución de temperaturas dentro de un sólido S. La incógnita aquí es cuánto vale, se supone que en cada punto del sólido existe una cosa llamada la temperatura que depende del punto en el cual ustedes están trabajando y esa temperatura depende también del tiempo. Normalmente un problema de evolución donde la pregunta es cómo cambia esa temperatura en función del tiempo. Típicamente sólidos que están muy calientes y uno los trata de enfriar, sólidos que están muy fríos y uno los calienta, etc. O sea, ese es el tipo de aplicaciones que uno quiere ver. Ahora, ese sólido tiene una temperatura variable, ¿por qué razón? Porque existen zonas en las cuales se está calentando. El típico calentamiento es ponerlo aquí en el fuego, ¿cierto? O sea, de hecho, desde el hombre primitivo que para calentar la comida lo que hacían era ponían la comida en el fuego y con eso se producía calentamiento, aumentaba la temperatura, cambian las propiedades del alimento y ahí tienen una posibilidad. Posibilidad número 1, están calentando este sólido porque le están agregando calor en alguna zona, típicamente de la frontera del sólido. Ojo con eso, que cuando ustedes calientan sólidos usando esta técnica de poner fuego o poner cosas calientes al lado, están afectando no al interior del sólido, sino que están afectando a la frontera. Y de alguna forma lo que están tratando de hacer es controlando la frontera y pensando que con ese control en la frontera yo intento transformar lo que pasa al interior. Yo quiero que se caliente todo el interior del sólido, pero de alguna forma influyo sobre la frontera porque hay algo que hace que lo que ocurre en la frontera se traspase al interior. En este caso es la conducción del calor, ¿cierto? Ahí está su curso de termodinámica donde decían el calor fluye al interior del sólido de tal forma que si hay zonas calientes y zonas frías, hay algo que fluye, una energía que fluye desde las zonas calientes a las zonas frías. Entonces uno calienta esta pura zona y de alguna forma espera que se caliente todo. Ahora, también está el otro problema que es tratar de enfriar y cuando uno enfría, bueno, voy a poner aquí, eso es más difícil de dibujar, pero entendamos que, miren, estoy tratando ahí como de dibujar cubitos de hielo, cubitos de hielo, entonces le pongo cubitos de hielo a mi sólido en la frontera, lo voy a poner ahí que se están evaporando. De alguna forma uno intenta hacer lo mismo, controlar la frontera, aquí quiero subir la temperatura y acá quiero... si quieren bajar la temperatura, el bebé, por ejemplo, cuando está con fiebre, uno le pone compresas frías en la frente para que le baje la temperatura, bájale la temperatura al sólido. Ya, y hay un efecto extra, estos efectos de calentar con fuego, enfriar con hielo, normalmente son efectos que uno produce en la frontera de un sólido. Hay un sólido, yo no puedo entrar dentro del sólido y cambiar la temperatura a mi regalado modo, ¿cierto?, en cualquier parte del sólido, salvo que vivan en el siglo XXI, o bueno, siglo XX también pienso, y tengan estas cosas llamadas los microondas. Los microondas afectan a la temperatura de forma distinta. Los microondas lo que hacen es generan un campo electromagnético. Generan un campo electromagnético. Uno mete este sólido dentro de una pieza llamado el horno microondas, dentro de esa pieza se genera un campo electromagnético, EB voy a poner ahí, y ese de alguna forma lo que hace es ingresa al interior del sólido y al interior calienta cada una de las moléculas. De hecho, los microondas están hechos para que calienten y muevan las moléculas de agua. Lo que hacen es mueven las moléculas de agua al interior del sólido y por eso es que se genera un calor al interior. Distinto al fuego externo, distinto al hielo exterior, es un calor que va directamente en el interior, si ustedes quieren, en la médula del sólido, o sea, están afectando adentro, y de hecho, bueno, también ustedes saben, cuando ponen, esto creo que lo hacen todos los días al almuerzo, ¿no? Cuando calientan su comida al almuerzo, o calientan un sándwich, se han dado cuenta que a veces hay zonas que se calientan más, zonas que se calientan menos, bueno, típicamente es porque cómo está la distribución de humedad al interior de su comida, las zonas que tienen más
más agua son las que se calientan más porque esas moléculas se excitan mucho, y las zonas que están más secas son las que se calientan menos porque no hay tanta molécula de agua que mover. Bueno, hay un calentamiento al interior del sólido. Entonces nos interesa estudiar la evolución de esta temperatura, y les quiero mostrar una forma clásica de cómo deducir la ecuación en derivadas parciales que modela la evolución de esa temperatura. Lo que vamos a hacer a continuación es un modelo matemático de esa evolución que tiene sus restricciones, tiene sus hipótesis, bueno, y las vamos a usar una a una. Miren, lo típico en este tipo de ejercicios, cuando hay sólidos, cuando hay dominios que son gigantes que uno no maneja bien, entonces hay dos enfoques. Enfoque número uno, ir a trabajar en un DS. Hay algunos que dicen, tomemos un elemento del sólido, un elemento de volumen, y a ese apliquémosle todas las leyes de conservación, pero ahí uno se pierde porque no sabe bien, muchas veces, qué cosas son de X, qué cosas son de X cuadrado, qué cosas son de X cubo, qué cosas despreciar, qué cosas no. Entonces, miren, la alternativa número 2, que hace tiempo que nos agrada mucho, es no tomar un DS, sino que tomar un pequeño volumen, pero grande. Es un pequeño grande. ¿Por qué es pequeño? Porque es más chico que ese. ¿Por qué grande? Porque no es DS, ¿se fijan? Es un volumen verdadero, es un volumen de tamaño 1 milímetro. El DS es como 0. Entonces, ya ese volumen, ya digámoslo, ese omega, y digamos que omega es un subconjunto arbitrario de ese, y la idea es que omega sea más o menos arbitrario. Ahora, arbitrario en el sentido que no sea un conjunto muy raro, ¿cierto? Sea un conjunto que tenga frontera, tal que existe, ¿cierto? La frontera de ese conjunto omega separa al dominio en lo que está al interior, que es omega, lo que está al exterior, y yo puedo calcular integrales. La idea es poder calcular integrales. Entonces, ¿cuál es la ecuación para modelar la temperatura? Es la ecuación de, bueno, esto es un problema de termodinámica, pero yo no voy a hacer termodinámica, vamos a hacer solamente termo nomás. ¿Cómo podríamos decir? Termoestática. Termo es simplemente evolución de la temperatura. En termodinámica hay evolución de la temperatura y también evolución de las posiciones. Y por eso es que la ecuación más clásica de la termodinámica es la que dice que la evolución de la energía, la variación de la energía de algo es igual a... Habían dos cosas, ¿no? Había una que era el aporte de calor y otra que era el trabajo de las fuerzas externas. En este caso no hay trabajo de fuerzas externas porque vamos a suponer que todo está en reposo. Vamos a hacer solamente térmica. Entonces vamos a decir que ocupamos esa ecuación que dice que la derivada de la energía es igual al calor aportado desde el mundo exterior al sólido o al volumen considerado. Ahora, el volumen que vamos a considerar nosotros aquí es el volumen omega. Entonces vamos a decir, ¿qué es la energía? Bueno, la energía en este dominio omega está asociada a la temperatura. Entonces, esta primera derivada, vamos a decir que es la derivada, y como la energía está asociada a la temperatura está distribuida al interior de omega, entonces la energía total dentro de omega es igual a la integral del diferencial de energía. Vamos a decir que esa energía es la integral sobre omega de la energía interna, que puede ser una cosa que depende de t y de x, de x. Simplemente existe una cosa llamada densidad de energía interna, llamémosla E chica, de tal forma que la energía total es la integral de esa densidad. Es como si fuese la densidad de masas, la masa total es la integral de ρ, aquí la energía total es la integral de la densidad. E es la densidad. Ahí hay un primer modelo de cómo funciona la energía de este dominio omega. Y eso es igual al calor de las fuerzas externas. Entonces, ¿qué calor hay? Bueno, lo que es más fácil de modelar, y de hecho hacía mucho tiempo que la gente no entendía muy bien, pero igual lo ponían, es que es el aporte del microondas. El aporte del microondas, como es un aporte que va al interior de omega, entonces ese aporte también es una integral. También es una integral sobre omega. Porque el microondas actúa sobre cada uno de los puntos de mi dominio omega y genera una densidad de energía entregada al dominio en cada punto. Por lo tanto, el calor total que entrega ese microondas es una integral del calor entregado por el microondas, y eso uno puede modelarlo como una función R como de radiación, si ustedes quieren. R que depende de X, bueno, puede depender de T también de X. Ese aporte de calor es un aporte de calor externo, no es el calentamiento en las superficies, es un calentamiento que está al interior de todos los puntos.
Bueno, y después viene una cosa más interesante, que eso ya creo que todo el mundo más o menos lo maneja, es el aporte de la superficie. Ahora, si yo estuviera estudiando el dominio S, me interesaría la superficie de S y me preocuparía sobre esas llamitas y me preguntaría cuál es el efecto de ese hielo. Pero como estamos estudiando solo el dominio omega, lo que hay que hacer es preguntarse qué pasa en la superficie de omega. ¿Cuál es el calor que le entrega el complemento de omega a omega? O sea, entra calor, sale calor, ¿qué pasa por la superficie? Ahora, para modelar eso, lo que uno supone es que en el dominio S completo existe un campo vectorial que representa al flujo de calor, que puede ir, no sé, simplemente en cada parte hay flechitas que dicen hay una cosa llamada flujo de calor que se está representando por ese campo vectorial, que puede entrar, puede salir, etc. Entonces, y ese flujo de calor típicamente se modela con la letra Q, vector. No sé si lo han usado eso en termodinámica, flujo de calor. Flujo Q es un campo vectorial que dice simplemente cómo fluye ese calor al interior, cómo se propaga esta llama que está acá afuera. Esto entrega un flujo de calor. Entonces, en buenas cuentas, esto de aquí es una especie de flujo de calor entregado y que de alguna forma, bueno, si hay hielo por allá, viaja hacia las zonas frías. Se produce un flujo de calor al interior. Se parece mucho a los problemas eléctricos, donde en los problemas eléctricos hay flujos hay flujos eléctricos, hay electrones que se están moviendo al interior del sólido. El flujo calórico no sabemos muy bien, no está asociado a un movimiento, pero hay algo que se mueve este calor, hay un flujo de calor. Entonces, ¿cuál es el calor que recibe el dominio omega? Bueno, este flujo de calor está entrando por su superficie, ¿cierto? Su frontera. Entonces, lo que le aporta el complemento de omega a omega es la integral sobre la frontera de omega, del flujo de este vector Q. ¿Y cómo se calcula el flujo de un campo vectorial? ¿Se acuerdan? Era la integral de frontera de Q.n de S. Q.n de S, así se calculaba el flujo de un campo vectorial. Entonces aquí el campo vectorial es el calor. Pero cuidado, que ahí cometí un error al tino, porque si este Q uno piensa que es un flujo de calor, bueno, cuando uno calcula la integral de ese Q.n de S, está calculando el flujo de calor sobre la superficie, pero está calculando el flujo de calor que... ¿Se acuerdan de esa normal? ¿Qué significa el Q.n? ¿Hacia dónde apunta? Hacia afuera de omega, está calculando el flujo de calor que está saliendo de la superficie, o sea, saliendo del dominio omega. Y como a mí me interesa el flujo de calor que entra, porque estoy viendo cómo varía la energía del sistema, entonces a esta integral hay que ponerle un signo menos. Ahora, eso no significa que la integral sea negativa o positiva. El flujo de calor puede apuntar hacia afuera, hacia adentro, no sé. Puede que se esté todo calentando. Esa integral puede ser negativa, con el signo menos puede ser todo positivo y significa que mi cuerpo se está calentando. O puede ser todo negativo, no sé. O sea, algo le pasa a eso. Ya, eso es interesante porque ahora uno puede transformar esas integrales. Por ejemplo, la primera integral es fácil. Esa derivada temporal, dado que todo es fijo, nada se mueve. Nada se mueve, y como nada se mueve, el dominio omega que yo escogí arbitrario es fijo. Y como es un dominio fijo, la derivada temporal de una integral es simplemente la integral de la derivada parcial. Entonces esa derivada con respecto al tiempo la paso adentro. Cosa que no ocurriría, ojo que los problemas pueden ser más complicados, no ocurriría si el dominio fuese variable. Porque si el dominio fuese variable, la variación de la integral tendría dos componentes. Componente 1, cómo está variando lo de adentro, y componente 2, cómo está variando el dominio. En este problema hemos simplificado la cosa pensando que el dominio es fijo, así que esa derivada es simplemente la derivada parcial de la energía interna con respecto a t integrada en todo el dominio de x. En el lado derecho queda la integral sobre omega, ya, de la radiación, esa radiación que depende de x y t. Y la otra integral sobre la frontera me molesta, porque no sé qué hacer con integrales de volumen e integrales de frontera, entonces ahí aplicamos el típico teorema de la divergencia, que dice que la integral de frontera de un flujo es igual a la integral interna, entonces aquí queda menos la integral sobre omega, la voy a factorizar a la misma integral de la divergencia de ese vector Q. Entonces queda la divergencia de ese campo vectorial. Ahí tienen lo que hay que integrar para que se obtenga una ecuación de balance. Y como esto es válido para todo omega, ahí viene el super truco. Para todo omega, ¿cómo es posible que dos integrales sean iguales? O si ustedes quieren, pasen todos al lado izquierdo. ¿Cómo es posible que una integral sea 0 para todo omega?
¿Cómo es posible que dos integrales sean ciertas para todo omega? Bueno, si uno piensa, por ejemplo, en funciones continuas, eso es sí y solo sí, los dos integrandos son iguales. Si uno piensa en funciones integrables, ahí posiblemente no, ahí es sí, solo sí, los dos integrandos son iguales. CTP, o sea, casi en todo punto. Entonces uno dice, de hecho, aquí al pasar, uno dice, estamos en el mundo físico. Entonces, cuando uno está en el mundo físico, eso no implica no matemático, sino que más bien físico. De hecho, muchos lo llaman como el lema, un lema fundamental físico-matemático, que dice que cuando dos integrales son iguales en cualquier dominio, eso implica que los integrandos tienen que ser iguales. Matemáticamente, si ustedes quieren, eso se podría justificar si es que uno supone que las funciones involucradas son todas continuas, ASR no es vector, R de X T menos divergencia del flujo de calor. Esa es como una ecuación bien clásica de cómo se propaga el calor al interior de un sólido, pero le faltan cosas, porque habla de cosas que no son la temperatura, habla de la energía, habla del flujo de calor. El R, este de aquí es un agente externo, este de aquí es el microondas, este de aquí el fabricante me tiene que decir cuánto vale R. Así que este de aquí no me preocupa, pero ¿cuánto vale la energía interna? ¿Cuánto vale la divergencia de Q? Entonces, esto de aquí es un modelo bien general que se complementa con leyes de comportamiento. Decir, ¿cuánto vale la energía? Eso depende de cuál sea el problema que están estudiando. ¿Cuánto vale la energía en su dominio? ¿Cuánto vale el flujo de calor en el dominio, en este sólido? Ya, entonces las dos grandes leyes, estas de aquí son, ¿cómo voy a decir? Ecuaciones de comportamiento. Ecuaciones de comportamiento. Si ustedes quieren, son leyes físicas. Vienen de experimentos. Entonces, dos posibilidades. Primero, la energía. Típicamente la ley de comportamiento más típica para la energía, la densidad de energía, es decir, que es proporcional a la temperatura. Uno dice que ahí está el efecto de la temperatura. Mientras más temperatura, más energía. Mientras menos temperatura, menos energía. Y la energía es una función lineal de la temperatura. Es una constante por la temperatura. Ahora, la constante se llama C veces la temperatura. Ya, ahí voy a poner C veces la temperatura. Y como la gente incluso hace experimentos. ¿Cómo medir esa constante C? Entonces, que es de alguna forma es cuánta energía hay que aportarle al sistema para que varíe en 1 grado la temperatura. Eso creo que lo han hecho en termodinámica. Entonces, ¿cuánta energía se le aporta al sistema para que varíe en 1 grado? Ahí estaría cuánto a la variación de energía. Se mide esa variación de energía en 1 grado. Y esa constante C tiene nombre, se llama capacidad calórica del sólido. Y de hecho hay distintos experimentos para sólidos, gases y cosas. Y uno calcula unas capacidades calóricas. Hay dos típicas. Las que son a volumen constante, ¿se acuerdan de esas cosas? Y las que son a presión constante. Ahora, cuando es presión constante significa que uno calienta y permite que las cosas se dilaten, ¿cierto? Y controla la presión, lo que típicamente pasa en la atmósfera. Cuando ustedes tienen cosas en la atmósfera y las dejan solas, las calientan, se dilatan, porque no hay nadie que les impida dilatarse, la presión es constante. Pero aquí estamos suponiendo que no hay variaciones de volumen, entonces en este modelo la capacidad calórica que tenemos que usar es la capacidad calórica a volumen constante. Y de hecho hay presiones, las presiones es porque estamos obligando al sólido a no moverse. Si quisieran hacer termodinámica y se moviese, ahí podrían cambiar la ley de la energía interna. La energía interna es la capacidad calórica multiplicada por la temperatura. Ya, y el flujo de calor, el flujo de calor. Entonces el flujo de calor es un campo vectorial que va de las zonas calientes a las zonas frías. Entonces de alguna forma está relacionado al gradiente de temperatura, porque el gradiente de temperatura es el que mide hacia dónde crece la temperatura. El gradiente de temperaturas es el que dice, ¿se acuerdan ustedes? Si usted calcula aquí el gradiente de temperaturas, en ese dibujo es medio raro, ¿cierto? Voy a redibujar mi sólido, pero si usted piensa en el gradiente de temperaturas, dice, ahí hay una temperatura, aquí hay una temperatura más alta, T1, T2, el gradiente de temperaturas apunta ¿hacia dónde? Hacia donde la temperatura crece más rápido. El gradiente mide hacia dónde crece la temperatura. Y el flujo de calor avanza en la dirección contraria a ese gradiente de temperaturas. Entonces, la ley más sencilla es decir que el flujo de calor es proporcional al gradiente de temperaturas, pero la constante de proporcionalidad, esa
negativa. Ahora, decir negativa, esa cuestión como que siempre uno se enreda, así que es mejor decir que es menos una constante positiva. Entonces uno dice que la ley es menos una constante K multiplicado por el gradiente de temperatura. Y la constante K también se conoce como la constante de conductividad del medio. Conductividad del medio. Mientras más conductor sea el medio, más flujo de calor habrá. Mientras más grande sea la constante K. ¿Se fijan? Para un mismo gradiente de temperatura. Y en ese caso los movimientos internos de flujo calórico serán más grandes. Si la constante K es chica, significa que eventualmente, si la constante K fuera 0, por ejemplo, aunque el sólido tenga un gradiente de temperatura fuerte, no habría flujo de calor. Sería como un caso ideal extremo. Es la conductividad del calor. Creo que no hay sólidos que tengan conductividad 0. Distintos sólidos tienen conductividad distinta. Por ejemplo, saben ustedes que los metales tienen mejor conductividad que la madera, por ejemplo. Entonces, claro, cuando uno quiere aislar cosas de temperaturas, uno usa más bien madera, ¿cierto? Con una cuchara de palo, por ejemplo, revolver la sopa cuando están cocinando no se queman. Pero si la revuelven con una cuchara de metal y la dejan mucho rato dentro de la sopa, por ejemplo, dicen, dejan la cuchara metida ahí en la olla y después van a agarrar para revolver, se queman rápidamente, ¿cierto? Porque el metal tiene una conductividad muy alta. En cambio, si la cuchara es de palo, que se usa mucho para cocinar las cucharas de madera, uno la puede dejar metida en la olla y después la va y la toma y no pasa nada. O sea, es tan baja la conductividad que permite fuertes gradientes de temperatura con bajos flujos de calor. Ya, si uno mezcla eso, entonces la ecuación de arriba se transforma en... Vamos. La derivada de la energía, como la energía es la capacidad calórica multiplicada por la temperatura, la derivada de la energía es simplemente pensando que esta capacidad calórica es una constante real, la constante C sub V sale fuera. C sub V y queda la derivada de la temperatura con respecto al tiempo. Igual. Ahora, del otro lado, R, ese no tengo ningún control. Ahora, muchas veces lo que uno hace para resolver problemas sencillos, supone que R vale 0. Para resolver problemas más complicados, bueno, ahí el R puede ser importante y pueden usar el R. Vamos, que justamente les quiero mostrar cómo resolver el problema sin R y después resolver el problema con R. Sin R y después con R. Y después menos la divergencia de Q. Ya, ¿qué es la divergencia de Q? Como Q es el gradiente de T multiplicado por C, por la constante K, aquí hay varias versiones. Bueno, depende del modelo que estén usando, más o menos complicado. El modelo más simple es pensar que esta constante es una constante que vive en R. Y es la misma constante en todo el sólido. Un modelo más complicado es pensar que esa constante todavía depende de R, pero depende de la posición. Hay zonas de un material y zonas de otro. Zonas que son más conductoras que otras. Por ejemplo, ustedes piensan en un dominio donde una parte sea más metálica, otra más maderosa, ahí tendrían distintas conductividades dentro del mismo sólido. Uno puede pensar que esa conductividad depende de X. E incluso hay algunos que dicen que hay materiales. De hecho, creo que la madera son materiales donde no todo se propaga igual en las mismas direcciones, porque tienen fibras internas. La madera, ¿no se han fijado que tiene direcciones como privilegiadas? Hay fibras. Cuando uno quiebra un bloque de madera se da cuenta que se producen ciertas direcciones privilegiadas. Entonces, claro, si el gradiente de temperaturas va en esa dirección, tienen un cierto K. Pero si el gradiente de temperaturas va en la dirección perpendicular, tienen otro K. O sea, ese K depende de las direcciones. Y hay algo así como direcciones principales, algo así como vectores propios. Entonces, bueno, al final, para resolver ese problema, uno puede pensar que la K es una matriz. Matriz que tiene direcciones principales, de tal forma que en ciertas direcciones conserva los gradientes, en otras direcciones también, pero en una dirección hay un K1, en otra dirección hay un K2. Y ahora, como no, en principio no tienen por qué ser las direcciones principales, las direcciones en las cuales ustedes están modelando el problema, uno puede pensar que la K es una matriz simétrica, ¿cierto?, que tiene direcciones principales, pero que las direcciones principales no son X e Y, sino que las direcciones principales son, no sé. Ahora, si fuesen X, Y, podrían tener un K1 en la dirección X, un K2 en la dirección Y, 0, 0. Podría ser una matriz como así, K1, 0, 0, K2. Si es que justo estuviesen en enlace en las direcciones principales, un bloque de madera justo horizontal, ¿cierto? Y están calculando todo en esa dirección. Pero si es un bloque chueco, ahí a lo mejor la matriz puede ser distinta. Bueno, vamos a hacer en este ejercicio el caso 1. El caso 1. Vamos a suponer que la constante de conductividad es una constante real, la misma en todas partes. Entonces, como aquí hay una divergencia de toda esa cosa, el K sale fuera y queda la divergencia de un gradiente. Y resulta que la divergencia de un gradiente en ese caso queda al tiro, es laplaciano. Y los signos, S menos con S menos,
Se transforman en masa, así que queda más K veces el laplaciano, más K veces el laplaciano de la temperatura. Esta es la ecuación más famosa de la ecuación del calor, que fue la que les mostré en la primera clase de la GDP. ¿Se acuerdan que les hice un resumen de las ecuaciones más clásicas? Sin saber de dónde venían las ecuaciones. Ahí está la famosa ecuación del calor. Esta es la famosa ecuación del calor. Las constantes significan lo que ya dijimos, ¿cierto? Aquí había una capacidad calórica, había una constante de conductividad, constante. Esto es una radiación externa aplicada en cada punto. Entonces, vamos a resolver esta ecuación en los casos particulares de dimensión 1 y poniéndole a esa ecuación condiciones de borde, poniéndole a esa ecuación condiciones iniciales para poder aplicar nuestro método de separación de variables y ver hasta dónde llegamos. Entonces, en una dimensión, en R, en una dimensión, el problema 1D sería el problema de estudiar la propagación del calor en una barra. Esto ahora es una barra. Ya no es un sólido complicado en Rn, sino que es una barra de largo L. Una barra de largo L. Voy a usar la misma L de siempre. Esa L la hemos usado harto. ¿Por qué la hemos usado tanto esa L? ¿Se acuerdan que siempre trabajamos entre menos L y L? Ese es el L que usamos desde que empezamos con nuestra serie de Fourier. Desde que cambiamos de tema de variable compleja empezamos a usar intervalos menos LL. Entonces usamos la misma letra L porque todo esto está muy relacionado. Ahora, como la barra es de largo L, vamos a decir que es una barra que vive entre x igual 0 y x igual a L. Tiene dos extremos, x igual 0 y x igual a L. Al interior de la barra, por supuesto que se cumple esta ecuación del calor. Se cumple que C sub B por la derivada de la temperatura con respecto al tiempo igual. Entonces vamos a hacer el problema homogéneo. De hecho, para que lo vean homogéneo, la parte del laplaciano la voy a pasar restando. Voy a decir menos K veces el laplaciano en R es simplemente la segunda derivada. Segunda derivada de T con respecto a X2. ¿Se fijan? Esa es la ecuación del calor en una dimensión. C de T a dt menos K, la conductividad, la segunda derivada de la temperatura con respecto a X, no hay Y. Aquí solamente todo se propaga, el flujo de calor se propaga solo en la dirección horizontal. SQ es menos K por dt a dx. Ese era el flujo de calor. El flujo de calor de allá aquí se transforma en una cosa unidimensional. Y esa cosa igual a la radiación, entonces como en nuestro primer ejercicio de la mañana, le voy a poner 0. Le voy a poner 0. Ese es el problema homogéneo. ¿Lo ven? Homogéneo. Homogéneo significa también lineal. Si T1 y T2 son soluciones de esa ecuación, T1 más T2 son soluciones, alfa veces T1 más beta veces T2 son soluciones. O sea, todas las propiedades que conocemos se cumplen bien, así que uno puede buscar familias de soluciones, multiplicarlas por constantes, sumar. O sea, eso se presta bien para el análisis de Fourier que ya tenemos acostumbrados desde la ecuación anterior, ¿se acuerdan? Desde las clases previas. Pero esa obviamente no es una ecuación que tenga solución única, hay que agregarle condiciones de borde y condiciones iniciales. Las condiciones de borde que voy a agregar son lo que pasa en x igual 0. La temperatura en x igual 0 para todo t y la temperatura en x igual L para todo t. Entonces hay que fijar cuánto vale esa temperatura en el punto de la izquierda y el punto de la derecha. Y lo más fácil es poner, para que sea un problema homogéneo, poner que la temperatura en el extremo inicial es 0 y la temperatura en el extremo final también vale 0. Condiciones... condiciones de evaluar la temperatura. ¿Tiene algún significado físico todo eso? Ahí uno puede preguntarse, a lo mejor te fuiste a las matemáticas, ya esta cuestión no tiene ninguna aplicación. Bueno, posibilidad número 1, uno podría imaginarse decir, lo que estoy haciendo ahí es poniendo hielo al lado izquierdo. Tengo mis cubitos de hielo aquí que tratan de conservar la temperatura 0 en el lado izquierdo y tengo cubitos de hielo al lado derecho, de tal forma que se está conservando la temperatura 0 en los dos lados, y es que si alguien calienta, si alguien aquí viene y le pone calor al medio, entonces lo que va a ocurrir es que eso va a calentar el centro de la barra y ese calor del centro de la barra va a fluir hacia los bordes y se lo va a consumir ¿quién? El hielo que está en los bordes. Entonces eso significa de alguna forma poner las condiciones T igual 0 al lado izquierdo y al lado derecho. Otros dicen, sí, pero T igual 0 en realidad hay muchas formas de medir la temperatura. Están los grados Celsius, donde justo en los grados Celsius 0 corresponde al hielo, pero también están los grados, los Kelvin. Y entonces uno dice, entonces será T igual 0 Kelvin.
¡Wow! Significa que al lado izquierdo y al lado derecho es como la muerte completa. La temperatura 0 Kelvin, ustedes saben, es como media inalcanzable. Esa será la condición. No, ahí como que te fuiste muy lejos y no sabría interpretar el problema. Entonces mejor pensemos que la temperatura está en grados Celsius. Pero después uno piensa, oye, esta cuestión de grados Celsius o grados Kelvin es como una pura convención, es agarrar la temperatura y sumarla a una constante y definir otra temperatura. Entonces, lo que ocurre es que si usted mira bien la ecuación original, si a la ecuación original le suman una constante, a la T le suman una constante, las constantes satisfacen la ecuación igual a 0, así que yo mida la temperatura en grados Celsius o en grados Kelvin, lo que estoy haciendo con la temperatura es agregándole una constante, y esa constante en la primera ecuación, que es el que modela la variación de temperatura, desaparece. Bueno, salvo que hay algunos que me pueden decir, oye, estás cambiando el valor de la energía S sub V por la temperatura en grados Kelvin. Pero si quieren le pueden poner aquí más o una constante alfa, ¿cierto? Para que esa constante simplemente refleje el cambio de unidades. Y en realidad cuando derivan la energía, esa constante alfa también se muere. Así que la temperatura la puedes medir en cualquier unidad. No la midan en Kelvin, mídala en Celsius. Y si puedo hacer Kelvin y Celsius, ¿por qué no inventar otro sistema de medida donde el 0 no sea el 0 Kelvin? Donde el 0 no sea el 0 del hielo, sino que el 0 sea nuestros 20 grados, no sé, al lado izquierdo y al lado derecho. O sea, pueden pensar que es como temperatura ambiente. Que al lado izquierdo tengo temperatura ambiente, al lado derecho tengo temperatura ambiente, y ese T igual 0 representa la misma temperatura al lado izquierdo y al lado derecho, medida en alguna escala. No sé muy bien qué significa la temperatura. Entonces, este 0 no hay que tomárselo tan uniforme exacta. Ahora sería simpático que uno fuera 0 y el otro fuera distinto. Si uno fuera 0 y el otro distinto, ahí habrían cosas como que habrían flujos de calor, ¿cierto? Que irían del más grande al más chico, o sea, todo eso ya lo sabemos bien. Ahora, esa es porque es una ecuación de segundo orden en el espacio. Estas son las condiciones de borde. Condiciones de borde. Ahora, si las miro como ecuación, son condiciones de borde homogéneas. Y si miro estas ecuaciones, nuevamente son lineales. Nuevamente, si tengo dos soluciones que satisfacen la ecuación original con las condiciones de borde y las sumo, la suma sigue verificando la ecuación y sigue verificando también. Bueno, si yo sumo, satisface la ecuación y también, ayúdenme, las condiciones de borde, porque esas condiciones de borde son homogéneas. Ahora, lo que falta aquí es la condición inicial. ¿Cuántas condiciones iniciales? Ojo, que se parece a la ecuación de la cuerda, pero con una súper diferencia. ¿Cuál es la diferencia con la cuerda? Que en la cuerda aquí aparecía la segunda derivada del tiempo. ¿Se fijan? Y eso transformaba el problema del problema parabólico a un problema hiperbólico. Este de aquí es un problema de los que llamamos parabólicos, de primera derivada en t. Entonces requiere solo una condición inicial. Solo una condición inicial. Lo que hay que conocer es cuánto vale la temperatura en cada punto x para todo t, en el instante t igual 0. Y decir que eso es una cierta función f de x para todo x en el intervalo 0L. Conocer cuál es la distribución de temperaturas, que típicamente será una distribución como esa. Significa que, ¿qué es lo que hice con mi barra en el instante inicial? Si ese es el gráfico de la temperatura. Es una barra que de alguna forma está caliente en el centro y la estoy enfriando por los bordes. Ese es el problema que estoy tratando de resolver. ¿Es homogénea esa condición? ¿Es lineal? No. ¿Cuál es la única cosa lineal? La ecuación más las condiciones de borde. Esa de ahí es no lineal. Entonces, en nuestro método de separación de variables, esta es la que hay que dejar hasta el final. Hay que intentar resolver solamente la ecuación más las condiciones. Ya, vamos, solución. Ahí está planteado el problema y creo que la solución la conocemos. Hicieron ejercicios el día martes, ¿cierto? Con Aurora. Entonces ya a esta altura uno empieza a tener un poquito más de experiencia. Ya sabe que, primera cosa, lo que hay que hacer es decir que en mi campo de temperaturas voy a buscar soluciones que sean de la forma t de xt igual una función de x, que típicamente le llamamos phi de x, por una función que depende del tiempo que le llamamos g de t. Ahí está la famosa separación de variables. Reemplazamos eso en la ecuación, entonces eso va al tiro en la EDP. En la EDP, sin considerar las condiciones de borde, y queda inmediatamente c sub b, en la derivada temporal queda phi de x por g' de t. ¿Ven qué es lo que dice ahí? ¿Dónde hay derivadas? ¿En phi o en g? ¿La vieron? Se ve la derivada, ¿cierto? ¿Dónde está? ¿En phi o en g? En g. ¿Por qué razón?
Porque esa cosa es una derivada parcial con respecto al tiempo, entonces todo lo que es x pasa a ser constante y derivo solo el g. Ahí está listo eso. Menos, de hecho voy a poner igual, es más fácil poner igual, k veces la segunda derivada con respecto a x. ¿A qué le pongo derivadas ahora? ¿A la phi o a la g? A la phi. ¿Cuántas derivadas le pongo a la phi? 2 derivadas phi segunda de x por g de t. Y esta ecuación tiene que ser válida para todo x entre 0 y l y para todo t mayor que 0. No lo puse acá arriba, aquí era x vive en 0L y t es mayor que 0. El dominio es muy parecido al de la cuerda. Ya, y ahora aquí sabemos que lo que hay que hacer para poder despejar todo esto es los tiempos a un lado, el espacio hacia el otro. Entonces, ¿qué es lo que llamamos el famoso dividir por 0? Porque no estamos seguros, hay que dividir por g de t. No estoy seguro si será igual a 0, hay que ir por phi de x. Entonces uno acepta que, bueno, ¿qué decía? Uno podía hacer el desvío matemático. ¿Cuál era el desvío matemático? Demostrar que si había un punto donde esas funciones fueran 0, entonces se deducían ciertas ecuaciones. Ahora, como toda esa cosa es muy larga, lo que uno hace es simplemente el acortamiento físico. Así que en lugar de desvío matemático se van por el camino corto físico y uno dice, pasemos dividiendo nada más y despejemos todos al lado y al otro. Y quedan las constantes k y c sub b. ¿Qué hago con las constantes k y c sub b? ¿Las paso dividiendo o no? Sí, para que no haya tanta constante conviene juntarlas en una sola, ¿cierto? Y tirárselas al x o tirárselas al tiempo, se las voy a tirar al tiempo, Entonces voy a decir que al lado derecho va a quedar la ecuación phi segunda de x partido por phi de x. Al lado izquierdo va a quedar g' de t, g' de t partido por g de t. Y las constantes voy a decir que quedan al lado izquierdo son la c sub b partido por k. Ahí está. ¿Está bien? ¿Quién pasó dividiendo aquí? Aquí pasó dividiendo. Bueno, la constante k, el phi se fue hacia el otro lado y el g pasó dividiendo. Entonces aquí le llegó el phi, se fue el g hacia el otro lado y el k pasó dividiendo. Ahí está la ecuación despejada en tiempo y en x. ¿Y qué es lo que uno dice? Dice que esta cosa tiene que ser igual, como es función del tiempo igual a función de x para todo t, para todo x, esto que tiene que ser igual a una constante. Y ahí viene el típico trabajo también de saber si la constante tiene que ser positiva, negativa o cero. Pero la que ya tenemos experiencia es que no vamos a hacer ese cálculo. ¿Será positiva, será negativa o será cero? Sabemos que cero no. ¿Por qué cero no era? Había que mirar la ecuación en el espacio, ¿cierto? Que es la que tiene las condiciones de borde homogéneas. Entonces, si fuese cero, significa phi segunda igual constante, significa recta que parte en cero y termina en cero, eso es cero, y esa función no nos interesa, la solución cero no hay para qué hacer tanto trabajo para encontrarla. Después venía el caso de constante positiva, entonces uno mira esta cantidad y dice, bueno, si las constantes son positivas, la solución ahí eran senos y cosenos hiperbólicos, que con las condiciones de borde también llegaban, todo era cero. El único problema interesante es cuando la constante es una constante negativa, entonces le voy a poner al tiro a esta constante un signo menos y lambda cuadrado. Y ahí estamos imponiendo desde ya que esa constante es negativa. Incluso, bueno, alguien todavía podría ser cero, pero claramente no va a ser cero, ¿cierto? Donde lambda es un número real. Bueno, como aparece cuadrado, también lambda positivo, ¿cierto? Donde lambda es un número positivo. Distinto de cero. Los números negativos no me importa porque tienen el mismo cuadrado que los negativos. Ya. Y con eso somos capaces de resolver y nos vamos inmediatamente a la ecuación del espacio. ¿Cuál es la ecuación del espacio? Entonces queda la ecuación phi segunda de x igual a menos lambda cuadrado phi de x, o si ustedes quieren, phi segunda de x más lambda cuadrado phi de x igual 0. Y esa ecuación tiene solución phi de x, entonces voy a poner aquí solución general de esa ecuación diferencial es phi de x igual, ¿cómo era? Claro, o sea, lo importante, ese signo menos fue el que dio aquí, pasado del otro lado como signo más, y la solución es movimiento armónico simple. Es la típica omega cuadrado, ¿cierto? Entonces queda aquí a por coseno, que me dijeron a por seno de lambda x más b por coseno de lambda x. Esa es la solución general. Pero inmediatamente aplicamos las condiciones de borde y hay una condición que es muy fácil, es lo que pasa en cero. Phi de cero. ¿Cuánto vale phi de cero? Phi de cero tiene que ser cero y de acuerdo a esta ecuación, phi de cero vale b. Conclusión, ¿quién se muere?
La constante B se mueve. Normalmente en este tipo de ejercicios todo se mueve y todo vale 0. Lo que hay que rescatar es quién es distinto de 0. La B es 0, así que tú muerte. No existen más de ahora en adelante. Queda sola esa. Y la otra condición es la famosa phi de L igual 0. Y phi de L vale A por seno de lambda L. Y nuevamente uno puede decir, hay dos posibilidades. Posibilidad número 1, que no me sirve, no nos sirve, es A igual 0, ¿cierto? Posibilidad número 1, A igual a 0. Ya, esa no nos sirve. Y posibilidad número 2 es que el seno de lambda L valga 0. Y ahí es donde salen los famosos valores de lambda, ¿cierto? O sea, lambda L tiene que ser igual a Kpi. Pero como dijimos que lambda ya era positivo, tenemos experiencia, le decimos que es Npi y no vale 0, así que lambda L vale Npi, donde N es un número natural distinto de 0. N igual 1, N igual 2, N igual 3, N igual 0, no tiene sentido. De hecho, lambda igual 0 sería nuevamente phi igual 0. Conclusión, existen no una solución, sino que existen n soluciones, una para cada n. Entonces, familia de soluciones, encontramos una familia de soluciones que son phi sub n de x igual una constante a que pueden tomar el valor que quieran, entonces digámosle que a sub n, de que no nos importa tanto porque recuerden que hay que multiplicar todavía por g. Entonces sabemos que en g va a ser otra constante, así que la a sub n no era tan importante. Lo importante es el seno de lambda. ¿Y quién es lambda? Npi, y eso hay que multiplicarlo por x, Npi x partido por n. Ya, son resultados que no nos extrañan porque es lo mismo que se obtuvo ¿cuándo? Para la ecuación de la cuerda. La ecuación de la cuerda. Ahora, ¿por qué en el caso del calor y de la cuerda la solución espacial es la misma? La respuesta es porque como estamos haciendo separación de variables, la diferencia entre la cuerda y el calor es la derivada temporal. Pero si uno mira la parte espacial es la segunda derivada de t con respecto a x2. En el caso de la cuerda también es la segunda derivada de u con respecto a x2. Entonces la parte espacial, y tiene las mismas condiciones de borde, de hecho. No cambiamos las condiciones de borde, entonces por eso aparecen las mismas soluciones. Ya, perfecto, esas mismas cosas. La diferencia es el tiempo. ¿Qué pasa con la ecuación en el tiempo ahora? Vamos a la g. ¿Cuál es la ecuación para g? La ecuación temporal. Incluso antes de ver la ecuación del tiempo. ¿Y por qué? Porque, o sea, lo importante son estas funciones. Las funciones interesantes, los a sub n, si ustedes quieren, los a sub n son los ponderadores cuando uno hace combinaciones lineales. La función realmente importante es esta, la función seno. Ahora, ¿por qué esa función seno aparece en este problema en forma tan interesante? Es porque esa función seno tiene una superpropiedad. ¿Cuál es la propiedad de la función seno? Digamos, llamémosla a esa función phi sub n. Phi sub n no. Ya dejemos la phi sub n con a, con todo, me da lo mismo la constante. ¿Qué propiedades interesantes tiene esta función seno? Y es que si usted calcula la segunda derivada, phi sub n segunda de x, ¿cuánto vale la segunda derivada de la función seno? Vale la misma función seno. La derivada de seno es coseno. La derivada de coseno es ya no es la misma función seno, es la función seno multiplicada por una constante. Entonces, la derivada de esta función phi es la misma función phi, pero multiplicada por, me sigue, cuando uno deriva sale un npi partido por L, después sale un npi partido por L, sale una constante, si quiero le poner aquí una constante, y sale un signo menos también, ya no importa, eso no me importa mucho. Lo importante es eso, y además esta función satisface las condiciones de borde. Phi n de 0 igual phi n de L igual 0. Ahora, ese problemita que está ahí al lado derecho es... el phi segunda es porque ahí aparecía segunda derivada con respecto a x. Es el problema que tiene solo la parte espacial de la ecuación que estamos considerando. Y en la parte espacial, lo que suelen decir los matemáticos, es que la parte espacial está asociada a la segunda derivada. Es la segunda derivada espacial la que interviene en la parte espacial. Hay una constante, las constantes importan poco,
Y estas funciones phi, que son seno de n pi x partido por L, son funciones tales que si usted le aplica ese operador segunda derivada, uno mira la segunda derivada como un operador, toma una función phi, le calcula la segunda derivada, al aplicar el operador segunda derivada se obtiene la misma función. No sé si eso lo vieron, les suena algo visto en alguna parte. Cuando ustedes aplican un operador, ahora típicamente los operadores creo que cuando los vieron se llamaban A. Y uno le aplica un operador A a un cierto vector, X. Y el resultado es... bueno, las letras no son las más afortunadas, pero ¿se acuerdan de ese problema? Cuando uno agarra el operador, le aplica el operador a un vector X y obtiene lambda X, y se pregunta, ¿cuáles serán los X si existirán o no? ¿Cuáles serán los lambda si existirán o no? Tal que A por X igual lambda X. Ese problema tiene un nombre. Ese problema se llama el problema de valores y vectores propios ¿de quién? De la matriz A. Esto era el álgebra lineal, ¿cierto? El álgebra lineal pura y dura. Uno encontraba valores y vectores propios de una matriz y después la pregunta era saber si existen o no los valores y vectores propios, y de hecho tenían un teorema de existencia. ¿Cuál era el teorema de existencia para matrices A? Esos valores y vectores propios siempre existían cuando A era... algún teorema de existencia que diga que siempre los valores propios existen, siempre los vectores propios existen cuando la matriz A era simétrica. Cuando la matriz A era simétrica, siempre existen los valores propios, siempre existen los vectores propios. ¿Y cuántos valores propios? ¿Cuántos vectores propios? Bueno, había un pequeño problemita porque había un polinomio característico y a veces las soluciones eran dobles. Pero no importa que fuesen dobles, habían las dimensiones, ¿se acuerdan las dimensiones del espacio propio? ¿Cómo se llama eso? La multiplicidad algebraica, la multiplicidad geométrica. Bueno, cuando eran simétricas, la suma de las multiplicidades algebraicas, la suma de las multiplicidades geométricas era igual a n, a la dimensión del espacio. Y no solo eso, sino que los vectores propios asociados a distintos valores propios eran más que la i, porque eso siempre ocurre, pero cuando es simétrica, los vectores propios asociados a distintos valores propios eran ortogonales entre sí. ¿Ya? Bueno, una serie de cosas que en álgebra lineal uno pasa así como medio huevo, porque dice, obvio, no sé, ¿le pasó eso, no? En álgebra lineal, uno puede decir, meximí, ahora, en este tipo de ejercicios, vuelven uno a encontrar el mismo fenómeno pero ahora no son matrices, son operadores diferenciales. De tal forma que lo que uno podría haberse preguntado al principio, ¿qué funciones, qué constantes cumplen segunda derivada igual constante por phi con esas condiciones? Bueno, eso es justamente lo que hemos resuelto aquí. Hemos dicho, primero, la constante tiene que ser negativa. Si la constante c es 0, no hay solución, porque queda 0. Si la constante c es positiva, no hay solución, queda todo 0. Pero si la constante es negativa, entonces hay solución en la medida que la constante sea... ¿Quién es la constante en este caso? La constante es el lambda cuadrado. La constante es n pi partido por L al cuadrado, con signo menos. La constante en este caso es menos n pi partido por L al cuadrado. Esos números pueden decir son los... pónganle nombre. Esos números son los valores propios del operador segunda derivada, y las funciones seno son los vectores propios asociados. Y lo que sería simpático es que estos vectores propios fuesen, igual que las matrices, fuesen ortogonales, y esa cosa la hemos probado, como justamente lo que hicimos cuando hicimos serie de Fourier, demostramos que las funciones seno eran ortogonales. Entonces uno se pregunta, ¿no será de todo esto resultado de una teoría más general, que en general yo tengo más operadores más complicados, le trato de buscar sus valores y vectores propios, y con esos operadores más complicados puedo resolver ecuaciones más complicadas? A eso dejo la ventana abierta para que lo piensen, lo investiguen alguna vez. De hecho, si encuentro algún operador más complicado, pero no tanto, se lo puedo poner en el control, en el examen, para que lo disfruten y digan, miren, aquí estamos calculando valores de vectores propios, sin decirlo. Porque se dan cuenta que los valores de vectores propios salieron en forma natural. ¿De dónde salieron los valores de vectores propios? De resolver la ecuación separando variables y pensando primero en resolver la parte espacial. Ahora, eso nos dio lo mismo en este problema y en el de la cuerda. Entonces ya uno que sabe un poco más puede decir, no era coincidencia. ¿Por qué no era coincidencia?
Porque era el mismo problema espacial, el mismo problema. La parte espacial en la cuerda y en el calor es exactamente la misma. Ya, vamos ahora con el tiempo. ¿Cuál es la ecuación para el tiempo? Aquí la tenemos. Era G' igual K partido por CB veces G. Entonces es G' igual G' de T igual. Paso todo al otro lado. Es la constante queda K partido por C sub B. K partido por C sub B. Había otra constante que era lambda cuadrado con el signo menos. Menos eso con lambda cuadrado. Ahora los lambda ya sabemos que no son únicos. Los lambda valen ¿cuánto? N pi partido por L. Entonces le voy a poner lambda n. Lambda n. Para cada n hay un lambda. Para cada n resuelvo esta ecuación y a la solución de esta la voy a llamar G sub n. Y eso va multiplicado por G sub n de t. Ya, esta es una linda ecuación de primer orden sencilla que tiene solución bien fácil. ¿Cuál es la solución de esa ecuación? Es G sub n de t igual exponencial del lado derecho simplemente, ¿cierto? Es, ¿qué función? De hecho, ¿qué función tiene derivada igual a ella misma? No, pero no igual a ella misma, multiplicada por una constante. La exponencial por la constante. O sea, esta es la exponencial de menos K C sub B lambda n cuadrado. Toda esa constante fea es la que va ahí, veces T. Y esto multiplicado por una constante condición inicial, ¿cierto? Constante, entonces aquí voy a decir eso de ahí multiplicado por un cierto C sub n. C sub n, real. Ya, ahí tengo las soluciones. ¿Cuánto vale la solución total entonces? ¿Cuánto es la temperatura para esta familia T sub n de Tx? Vale, hay que multiplicar la phi con esta C, entonces creo que quedan dos constantes, igual que siempre, la AN y la CN, que en realidad se pueden resumir solo en una, digamos K sub n. Hay una parte exponencial, E elevado a la menos K C sub B lambda n. ¿Quién es lambda n? N pi partido por L al cuadrado por T, ya, una constante súper fea, veces seno de n pi x partido por L. Ahí está la solución enésima que hemos encontrado. ¿Qué le falta a esta condición? Aquí n puede ser cualquier número natural distinto de 0. ¿La vieron? Ya. ¿Qué nos falta resolver para terminar el ejercicio e irnos para la casa? La condición inicial. Entonces, hay nuevamente dos grandes alternativas. Alternativa 1, la condición inicial es arbitraria, cualquiera. Y en ese caso, ¿qué hacemos con esas soluciones? Usamos superposición, las sumamos y llegamos a una especie de serie de Fourier de la condición inicial. O solución número 2, la condición inicial. ¿Cuánto vale eso en el instante inicial? ¿Cuánto vale esa solución en el instante inicial? ¿Cuánto vale t sub n de x, 0? ¿Cuál es la condición inicial que satisface esta pura solución? Es, bueno, donde dice t ponen 0 y esta exponencial queda 1, o sea, queda simplemente el famoso K sub n seno de n pi x partido por L. ¿Qué significa eso? Cosa más interesante, es que para cada valor de n, lo que hemos encontrado ahí es una solución especial del ejercicio si es que la condición inicial es la buena condición inicial. Entonces, eso me recuerda a nuestra guitarrista. ¿A qué se parece eso? ¿Se acuerdan que en la guitarra aparecía algo parecido? Que si la condición inicial era una función sinusoidal, seno de n pi x partido por L, la solución temporal era la misma, pero que oscilaba. Aquí ocurre algo similar. ¿Qué pasa si la condición inicial es justo lo de ahí arriba? Digamos que la condición inicial es, ejemplo, ¿qué pasaría si la función f de x, condición inicial, no le voy a poner f de x, le voy a poner condición inicial, fuese exactamente epsilon veces seno de pi x partido por L? Es decir, fuese la función que parte en 0, termina en L, función que tiene un gráfico como ese, de amplitud epsilon. Si esa fuese la condición inicial, ¿qué dice la pizarra de arriba? ¿Cuál es la solución que satisface todo y además la condición inicial? Entonces, el K sub n sería epsilon, ¿cierto? Y quedaría que la solución temperatura T, que depende de X y T, sería la misma condición inicial multiplicado por E elevado a la menos KCB, toda esa constante fea. En este caso n igual 1, así que queda simplemente pi partido por L cuadrado T por la condición inicial, por f de x.
Es decir, ¿qué le pasa a la condición inicial? ¿Qué le pasaba a la condición inicial en la cuerda? Oscilaba. ¿Qué le pasa a la condición inicial? En este caso, oscila, se mantiene la forma y la amplitud es esta exponencial con número negativo constante d. O sea, lo que ocurre es que la amplitud de la condición inicial empieza a decrecer en el tiempo. O sea, inicialmente esa era la función, después más tarde la solución es la misma forma, pero amplitud más chica, la misma forma, amplitud más chica, la misma forma, amplitud más chica. ¿Y cuál es el límite cuando t tiende a infinito? Cuando t tiende a infinito tiende a cero, esta cosa significa que la temperatura en todas partes va disminuyendo hasta que llega al límite, temperatura igual cero, donde toda la energía almacenada por la barra se fue por los bordes, por esos hielos que le pusimos en los extremos, y quedó todo a la misma temperatura. Se fijan que era lo que yo les contaba al principio, hace un par de clases, que esta ecuación tenía una característica simpática, y es que hay una especie de desmoronamiento de la condición inicial. La condición inicial es algo que tiene un cierto valor grande, y lo que ocurre es, no hay oscilaciones, sino que simplemente se empieza a desmoronar. Ahora, obviamente el problema cuando la condición inicial es más complicada pasa a ser más complicado. ¿Qué pasa si la condición inicial fuese el n igual a 2? Si fuese esa la condición inicial, ¿cuál sería la solución final? Bueno, sería lo mismo de ahí arriba, también la solución sería solamente uno de los sumandos de la serie de Fourier, y en ese caso, bueno, con n igual a 2, la solución sería que estas amplitudes comienzan a disminuir, las zonas cálidas empiezan a enfriarse, las zonas que son infinitamente frías comienzan a calentarse y se produce una especie de equilibrio global donde todo tiende a la temperatura que está fijada por los bordes. ¿Se fijan? Entonces, existe esta misma cosa como los modos normales. En el caso de la cuerda eran los modos normales de vibrar, porque esto vibraba, ¿cierto? Iba de arriba hacia abajo. Y en el caso aquí son como modos normales de desmoronarse. Esta de aquí tiende a cero, esta de acá tiende a cero. Obviamente que si la condición inicial fuera la tercera forma es esa. ¿Cuál es la solución final? ¿Hay oscilaciones? Nada que ver. Lo que ocurre simplemente es que todo se desmorona. Ya, ahora, ¿cuál es la condición inicial completa? Ya, escribamos la serie de Fourier para que en el video no digan que hicimos puros casos particulares. Bueno, la condición inicial completa es f de x igual sumatoria desde n igual 1 hasta infinito de esas cosas de ahí arriba. Donde el k, ¿cierto? El k sub n, las exponenciales valen todas 1, seno de n pi x partido por n. Ya, y dicho eso, pregunta, ¿cuánto valen los k sub n? Claro, entonces uno dice, ahí justamente lo que tengo es, las constantes k de esa solución son los coeficientes de Fourier del desarrollo de la función f en términos de serie de Fourier, pero, ojo, pero que no tiene cosenos, y si no tiene cosenos significa que estamos en presencia de una función impar. Oye, no, pero la función vivía solo entre 0 y L. Ah, entonces truquito, lo que hay que hacer para hacer Fourier, esa función que vive entre 0 y L, teóricamente hay que reflejarla al intervalo menos LL en forma antisimétrica, para que al hacerle Fourier quede solamente puros senos. Pero en la práctica ni siquiera hay que hacer eso, porque tenemos una fórmula explícita. ¿Cuánto valen los k sub n? 2 partido por L, porque como uno hace esa reflexión, las integrales con seno quedan integrales pares, y en lugar de calcular la integral de menos L a L, uno calcula simplemente 2 veces la integral de 0 a L. Y si uno calcula 2 veces la integral de 0 a L, se olvidó de lo que pasaba entre menos L y L. Nunca me di cuenta, o sea, de hecho hay gente que nunca se dio cuenta que hicimos una reflexión y quedó 2 partido por L, integral entre, ¿entendieron, cierto? Integral entre cuánto y cuánto. Entre 0 y L, eso es lo importante, ¿cierto? Entre 0 y L, porque la otra parte se fue por toda esa compensación de f de x veces seno de n pi x partido por L. Ya. Y también me pueden responder qué sentido tiene el límite de la sumatoria. Bueno, el límite es un límite en el sentido de la serie de Fourier, o sea, la igualdad es una igualdad L2, si la función f es muy rara, y si la función f es una función continua por tramos, la igualdad es puntual en algunas partes, cuando hay discontinuidades, la igualdad es en el punto medio de las discontinuidades. O sea, es una igualdad especial. Esta de aquí es una igualdad no de las típicas matemáticas, y con eso se obtiene que la solución U, de hecho no la escribí aquí, la solución T de x, t es la sumatoria
la sumatoria de estos k sub n, calculados de allá abajo, exponencial de menos kc, toda esa cosa, n pi partido por L al cuadrado t, seno de n pi x partido por L. Listo, ahí se terminó ese problema número 1. Ahora, pienso que muchas de las cosas que hicimos ya las sabían, ¿cierto? Tú parece que incluso estás jugando ahí con tu Nintendo. Ya, entonces, porque todo esto de aquí era como demasiado trivial, ¿cierto? Sí, tienes razón, sí. Sobre todo, además que vi que eres especialista con la cuerda de la guitarra, ¿cierto? Así que ya. Esto se parece mucho a esa cosa y podemos resolver ese problema. Ahora, me van a decir que es muy parecido al que hicimos en la clase pasada porque es como la misma historia, lo único que cambió, ¿qué cosa fue? La ecuación temporal, que bueno, ahora tenía una solución un poquito más sencilla. La otra de la clase pasada era un problema de segundo orden, era también movimiento armónico simple con senos y cosenos, aquí eran puras exponenciales. Ya, pero entonces, ¿cómo vamos a modificar este problema? Ya, vamos a resolver un problema adicional. ¿Qué pasa si el problema es no homogéneo? Bueno, ustedes le pueden empezar a poner complicaciones por todos lados. ¿Qué pasa si ese cero no es cero? ¿Qué pasa si este 0 no es 0? ¿Qué pasa si ese 0 no es 0? Ya, pueden complicar por todos lados. Ahora también pueden simplificar el problema. ¿Cuál será la simplificación máxima? ¿Qué pasa si eso vale 0? Ya, ese problema es demasiado simple. ¿Cuánto vale? ¿Cuál es la solución de ecuación 0 con condiciones de borde 0 con condición inicial 0? Ya, bueno, de hecho ahí lo resolvemos para todo f, todas las constantes valdrían 0, sería 0. Entonces, si ustedes quieren, ese es el homogéneo completo y lo que hemos hecho, hemos visto cómo se complica ahí. Me interesa que ahora hagamos el siguiente ejercicio. Voy a escribirlo aquí al frente para que lo comparemos. Es el mismo c sub b de t a dt menos k veces segunda derivada de t con respecto a x cuadrado igual t de 0, t igual 0 igual t de L, t igual 0. Voy a poner ahora t de x, 0, condición inicial igual. Ya, entonces, ¿cuál va a ser la diferencia? En que en lugar de que diga 0 allá arriba y f acá abajo, le vamos a poner 0 allá abajo. Qué cosa más fácil, ¿o no? Tiende a trivial. Pero para que no sea trivial, ¿dónde vamos a poner la complicación? En el lado derecho de la ecuación. Es una ecuación con lado derecho. Y el lado derecho va a decir que es un R de x, t. Pensando en la radiación, ¿se acuerdan? Ahora, este es un problema, si ustedes quieren, a este de arriba lo pueden llamar problema 1. A este problema de acá lo pueden llamar problema 2. Pregunta, si resolvemos el problema 1 y resolvemos el problema 2, que son bien distintos, y sumamos las soluciones. ¿Qué pasaría si uno suma? Miren, ¿qué pasaría con la ecuación si suman las soluciones? Si acá arriba la solución es T1, una solución 1, y acá abajo la solución es T2, y ustedes dicen, considero la función T1 más T2, suman las dos soluciones. ¿Cuánto vale derivan la derivada con respecto al tiempo de T1 más T2? Menos k veces la segunda derivada, se preguntan todo eso. ¿Cuánto vale c sub b derivada con respecto al tiempo de T1 más T2? Menos k veces segunda derivada con respecto a x2 de T1 más T2. ¿Cuánto valdría todo eso? Bueno, como estos operadores son lineales, esto es lineal, queda el operador derivada de T1 y derivada de T1 que vale 0. Después queda más el operador aplicado a T2, más aplicado a T2 que vale R, o sea, obtendría una solución de la ecuación con lado derecho igual a R. ¿Qué le pasaría a la condición de borde? 0 más 0, 0. ¿Qué le pasaría a la condición inicial? T sub 1 de x, 0 más T sub 2 de x, 0. ¿Cuánto vale esta condición inicial? F. ¿Cuánto vale esta otra condición inicial? 0. O sea, tendrían condición inicial F, es decir, tendrían solución del problema con dos dificultades. Dificultad en la condición inicial y dificultad en el lado derecho. Ya, entonces, si alguien viene, voy a modificar aquí, fíjense. Si le dicen aquí, yo quiero que valga esto R de xt y quiero que valga f en 0, ¿qué es lo que hacen astutamente? Lo separan primero, dice, ese problema tiene dos dificultades. ¿Ven las dos dificultades? La f y la r. Entonces resuelven el problema con la pura dificultad f, que es más fácil, y después resuelven el problema con la pura dificultad r.
Y después si viene alguien y le dice, mira, yo quiero que también en el lado derecho, no, esta cuestión de ponerle hielo no me gusta. Digamos que al lado derecho esto es un alfa de t. Entonces ahí lo que habría que hacer es pensar en resolver tres problemas. El problema con el lado derecho R y todo 0, el problema con condición inicial F y todo 0, y el problema con R con el lado derecho 0, con condición inicial 0 y pura condición de borde. Y tener tres problemas y resolver la suma de los tres. ¿Se fijan? Así uno puede empezar a resolver problemas cada vez más y más complicados. Voy a volver sobre los que teníamos para que tengan sobre la mesa la solución, la diferencia entre S y S. Y ahora nos vamos a enfrentar al problema 2. ¿Cómo resolver el problema 2? Ahora, la dificultad, ¿se acuerdan ustedes cuál era un poco la gran idea de la separación de variables? Uno hacía separación de variables. ¿Y a quién dejaba para el final? Siempre. ¿A no lineal? A la cosa no lineal. ¿Dónde está la parte no lineal ahora? La parte no lineal está en la ecuación y resulta que el método de separación de variables parte con la ecuación. ¿Se acuerda que es en la ecuación donde dice tiro las t por un lado, los x para el otro? Y saca la ecuación. Entonces aquí hay una complicación dada por eso, porque no puedo partir. Justamente la EDP es la que dejo para el final. Ya, entonces, ¿cómo se puede arreglar ese problema? Cuéntame. Por ejemplo, claro, bueno, aquí el problema es que la solución de la homogénea, si le pones lado derecho 0, sería 0, ¿cierto? Porque tiene condiciones iniciales. Seguramente en E2 no ponían condiciones iniciales, ¿no? La resolvían para todo, hacían soluciones generales. Ya, que sería como poner todo distinto de 0. Es un poquito más complicado. Pero hay una idea, lo que tú dices es súper bueno, porque uno dice, miren, la estructura de la ecuación es tal que cuando la condición inicial es f de x, la solución la tenemos allá. ¿Dónde está la solución? No la veo. Ya la vi ahí abajo. Entonces, lo que uno intenta hacer aquí es la apuesta siguiente. Este problema tiene una estructura interna similar al de allá. Solo le pusieron un lado derecho raro. Entonces, la apuesta o la idea, ¿cómo lo llaman? Una claim. ¿Cómo se llama claim? Se me olvidó. ¿Cómo se dice claim en español? No es hipótesis. Gritar. Apuesta, ya digamos apuesta. Es una idea, que podría verificarse a posteriori, será cierto o no. Es decir, que la temperatura en cualquier punto, en cualquier instante, va a ser igual que ya, una serie de Fourier. Una serie, desde n igual 1 hasta infinito. Como la parte espacial conserva las condiciones de borde y el operador es el mismo, lo único que apareció fue un lado derecho, entonces la función seno de n pi x partido por L la conservo porque esa función tenía propiedades demasiado buenas. Entonces digo que la solución sigue siendo seno de n pi x partido por L. Ahora, hay alguien que me puede decir, ¿y cómo se te ocurrió a ti poner seno de n pi x partido por L? Porque eso venía de haber resuelto el problema anterior con separación de variables. Y con las condiciones de borde. Ojo que si uno cambia las condiciones de borde, si uno pone, por ejemplo, condiciones de borde... hay otras condiciones de borde que se pelean en el mercado aquí, que son poner dta de x igual 0, dta de x igual 0, en lugar de poner t igual 0. Tiene sentido porque dta de x es el flujo de calor. Y poner dta de x igual 0 significa que en el borde el flujo de calor vale 0. Y eso en termodinámica me lo enseñaron como paredes adiabáticas. O sea, podría ser mi sólido con paredes adiabáticas. Y ahí tendría derivada normal igual 0. Bueno, si cambian las condiciones de borde y resuelven ese problema, las soluciones ya no van a ser seno de n pi x partido por L. Porque las funciones seno parten de 0 y terminan en 0. Si usted quiere que parta con derivada 0, tiene que usar coseno trigonométrico. Y si quiere que termine con derivada 0, bueno, hay que ajustar bien porque la función coseno no tiene derivada 0 en cualquier parte. Bueno, el lambda ahí va a ser bien interesante. Entonces, dicho de otro modo, este seno ya lo había calculado. Esta función la calculamos en el problema homogéneo y lo conservamos en el problema no homogéneo. Y después sigamos mirando. Y después venía la exponencial. Ya, pero es que esa exponencial del tiempo era la que decía que el problema, había una ecuación en tiempo que era con el lado derecho 0. Entonces, no, a esa cuestión ya no le creo. Y es aquí donde uno dice, bueno, la estructura espacial es la misma, en tiempo pueden pasar cosas diferentes, entonces aquí voy a poner una función g sub n de t, pero donde la función g sub n de t
es desconocida. Nada que ver con la anterior. O sea, de hecho, este problema no tiene nada que ver con el otro. Fue simplemente una apuesta donde conservamos el seno de n pi x partido por l. Y la pregunta es, ¿seremos capaces de encontrar una ecuación diferencial para la función g, de tal modo que cuando yo la reemplace ahí, se cumpla toda la ecuación? ¿Ya? Entonces, miren, antes de seguir avanzando, creo que hay algunas cosas que son medias evidentes. Voy a usar la palabra claramente. ¿Qué les parece? Hay algo que es sencillo, a ver si los convenzo. Las condiciones de borde. Claramente esta función t, así, no importa cuál sea la g, en 0, t y en L, t, ¿qué pasa si aquí pongo x igual a 0? Como la función seno vale 0 en 0, me da lo mismo que en CAG, la sumatoria va a ser 0 y claramente en la condición inicial t vale 0 y en la final, cuando es x igual a L, seno de n pi también vale 0, así que claramente esas cosas valen 0. O sea, esta condición de aquí está lista. De hecho, esa es para todo g. ¿Cierto? Para todo g. Claro, sí, de hecho, ustedes también están viendo dónde está la complicación. La complicación, ¿dónde está? Le estoy tratando sacando el kit lo máximo posible a la complicación, pero ¿dónde está la complicación? En la EDP. Entonces me pasé la EDP y me fui a la condición de borde. Ah, esa es trivial. Claro, la función seno conserva. Justamente por eso te escogí a ti. También es claro, además, esto no es tan claro, ¿qué pasa en el instante inicial? ¿Cuánto vale t de x, 0? Bueno, tiene que ser 0, pero reemplazan aquí. ¿Qué pasa si ponen t igual 0? Queda sumatoria. Desde n igual 1 hasta infinito, quedaría g sub n de 0 multiplicado por seno de n pi x partido por l. Ah, ahí me pregunto, ¿y eso se puede satisfacer? ¿Qué serían los g sub n de 0? Constantes. Pero constantes que en nuestro conocimiento corresponderían ¿a qué? Corresponden aquí, veo un Fourier, ¿ven una serie de Fourier? Pero la serie de Fourier, ¿de qué función? De la función 0. ¿Y cuál es la serie de Fourier de la función 0? Bueno, como estos términos son todos LI, entonces estas son la combinación lineal de estas cosas, igual 0, implica que todos los g sub n tienen que ser 0. Entonces lo que tiene que ocurrir es que esta función g, no sé cuál sea, pero al menos g sub n de 0 tiene que ser 0 para todo n. Ya, eso no significa que conozca las funciones g. Solamente sé cuánto valen las funciones g en el instante inicial. Claro, inicialmente todo está en 0, así que la serie de Fourier tiene que ser 0. Si usted me dice que la solución la va a escribir como una serie, no sé si de Fourier, al menos esa cosa tiene que cumplir esas condiciones de ahí. Bien, y nos falta la EDP. Ya, vamos con la EDP. Metamos esa serie en la EDP. ¿Se puede derivar todo eso? Ah, bueno, ahí las complicaciones, ¿se pueden derivar las series? Hay que suponer que sí, las series se pueden derivar. Ojo que las que sí, la respuesta sí absoluta, ¿cuál es? En las series de potencia. La serie de potencia se deriva sin problema. ¿Y la serie de Fourier? No hay teoría de derivación porque la serie de Fourier, la convergencia es mucho más débil. De hecho, lo que ampara la derivación es la convergencia uniforme. En las series de potencia uno demuestra convergencias uniformes y dado que hay convergencia uniforme uno demuestra la fórmula de la derivada. Pero las series de Fourier convergen L2. Las series de Fourier pueden converger puntualmente. Las series de Fourier no siempre convergen uniformemente. Pero hay casos en que sí. Y cuando convergen uniformemente se pueden derivar. Entonces, bueno, a esta altura lo que uno hace dice, derivemos nomás. Derivemos nomás y veamos a ver qué es lo que se obtiene. Si se pudiese derivar, entonces hipótesis, se puede escribir como una función como esa que además se puede derivar. ¿Cuánto sería al reemplazar en la EDP? Habría que derivar con respecto a t, derivar con respecto a x, entonces uno diría, la derivada con respecto a t es la derivada de la suma de las derivadas, así que queda sumatoria y aquí donde dice g quedaría g' multiplicado por c sub b. Después hay que derivar con respecto a x cuadrado, a x2. La derivada de la suma de las derivadas. Y al derivar con respecto a x2, el g se lo saltan y derivan seno dos veces. De hecho, la derivada de seno dos veces es el mismo. Ya, entonces, derivando, uno diría, mira, derivando la ecuación, la EDP queda de la forma siguiente. La EDP, ya. ¿Qué pasa con la EDP?
Si todo funciona bien, sería sumatoria desde n igual 1 hasta infinito. Ya. Derivada con respecto al tiempo, queda c sub b por g'. C sub b multiplicado por g' de t. G' sub n. Después, eso multiplicado por 0. Después viene menos k. Y eso hay que derivar con respecto a x. Entonces, al hacer menos k, el g se salta y hay que derivar a seno. Y cuando seno lo derivan dos veces, que me dijeron que la derivada de seno vale menos seno por la constante al cuadrado. Entonces, ese menos se transforma en más. La constante al cuadrado es la constante n pi partido por L al cuadrado. Así es. ¿Ya? Veces el g sub n queda directo. Y como la función seno estaba dando vueltas, queda seno de n pi x partido por L. Esa sería la derivada. ¿Ah? Ahora, cuando uno ve esa derivada, tal vez uno le toma un poquito más el peso a la función seno. ¿Por qué la función seno era tan noble y funcionaba tan bien? Porque, claro, cuando ustedes le aplican esta formulita, bueno, aquí da lo mismo cualquiera sea la función, porque aquí solamente derivan a g, o sea, ven el primer sumando, el g' es esa parte. Pero la parte complicada viene acá, cuando calculan la derivada con respecto a x, porque cuando derivan esta función seno con respecto a x, la función seno cambia. Pero cuando le aplican todo el operador, que es el operador segunda derivada, la función seno cambia de modo que vuelve a aparecer la misma. Ahí está el efecto de los álgebra lineal, de los... cuando ustedes tienen un vector x y lo multiplican por una matriz, el resultado cambia. A no ser que el vector x sea un vector propio y multiplica por la matriz y le da lo mismo. Bueno, multiplicado por una constante. Las constantes no afectan en ningún caso. ¿Aparece la constante aquí en alguna parte? Miren, derivé dos veces, apareció la misma función, multiplicada por una constante. ¿Cuál es la constante? El npi partido por L al cuadrado. Con signo menos, de hecho con signo menos, ¿cierto? Que el menos se fue con el menos, no se ve, pero hay un signo menos en el camino. Ya, quedó eso. Y yo le pediría a esa cosa ser igual a ¿quién? A R de x, t. Entonces, cuando uno mira esa cosa de ahí, uno empieza a ver nuevamente series de Fourier. Pero hay dos variables, x y t. Entonces, lo que hay que hacer es mirar esa línea t a t. O sea, en un cierto instante, en otro cierto instante, en otro cierto instante y en otro cierto instante. Por ejemplo, me gustaba, voy a usar el borrador. Voy a decir, no voy a escribir esto para todo t. Solamente lo voy a escribir en el instante 8. No sé, un número que se me acaba de ocurrir, el número 8. ¿Qué es lo que hay que poner en todas partes? Ya, en ese caso esta cosa es t igual a 8 y en ese caso es t igual a 8. Y cuando ustedes ven r de... Lo importante es esto. Si ven r de x, 8, ¿no se les aparece eso como que fuese simplemente una f de x nomás? Cuando uno ve r de x, 8, no parece, bueno, no es f, es r de x, 8, pero es una función que depende solo de x. Y están pidiendo que esa función que dependa solo de x se escribe como combinación lineal de senos de n pi x partido por L, donde estas cosas podrían decir que son las constantes c de 8. Y si lo piensan así, de hecho, pongámosle b sub n de 8. ¿Cuánto valdría el b sub n de 8? Si escriben sumatoria de constantes por seno igual a r de x, 8, la fórmula típica de desarrollo en serie de Fourier, ¿cierto?, de funciones en términos de seno. Las constantes serían 2 partido por L, integral entre 0 y L, ¿de quién? R de ¿cuánto? X, 8 multiplicado por seno de n pi x partido por L de x. O sea, lo que dirían es que toda esta cosa, c sub b, g' en 8 más k, todo eso por g de 8, tiene que ser igual a bn de 8, que es eso. Y si después dicen, no me gusta t igual 8, voy a cambiar el tiempo por ya 3, no sé, cualquiera el que quieran. Entonces, ¿qué dirán? Es que ahora hay un b sub n de 3 que se calcula como, en lugar de rx de 8, pongo aquí rx de 3 y así calculo un b sub n en 3. Ya, pero ahora que ya entendí el 8, entendí el 3, creo que puedo dar el salto y decir que esa cuestión se puede hacer para todo t. O sea, pensando que t es como un parámetro.
Entonces uno piensa en que t es un parámetro cualquiera, dice, bueno, aquí vuelvo a mi t y vuelvo a decir que esa función, este parámetro, piénsenlo como una f de x. O sea, si lo quieren escribir matemáticamente, piensen en la función que a cada x le asocia r de x. De hecho, hay algunos que le ponen punto y coma t, como para decir, tú quédate tranquilo, no me molestes. ¿Ya? O sea, eso uno lo hace en cada instante. Es una función que en esta visión depende solo de x. ¿A qué se parece eso cuando tiene una función de dos variables y la miran como que dependiera solo de una? A las derivadas parciales. ¿Se acuerdan de eso cuando dicen, oye, la t déjame tranquilo, derivo solo con respecto a x, integro solo con respecto a x, hago todo con la pura x? La t es un parámetro. Bueno, si eso es así, esto de aquí es el desarrollo de esa función, donde este sería el b sub n de t, dado por b sub n de t igual a 2 partido por L integral entre 0 y L de R de X, T de X. ¿Se dan cuenta que uno puede calcular perfectamente esa integral? Y cuando calculan la integral desaparece la X. Y la que sobrevive, ¿quién es? La T, y a eso lo llaman la constante del instante T. Y lo que tiene que ocurrir es que la función g que andamos buscando tiene que resolver ¿qué ecuación? Porque acuérdense ustedes que el problema era la función g. El problema no era cuánto valía el b sub n. El b sub n es como la parte sencilla. ¿Cuál es la función g? Para que todo eso funcione bien, la función g tiene que cumplir la siguiente ecuación. C sub b por g sub n' de t más k veces n pi partido por L al cuadrado g n de t. Eso tiene que ser igual al b sub n de t calculado como la integral de arriba. Entonces, esto que apareció aquí ahora se transformó en ¿qué cosa? Me dan la R. Con la R calculo un lado derecho donde integré en espacio y me quedó una cosa que dependía del tiempo. Ahora, obviamente que si el R, piensen en el ejercicio que hicimos al principio, cuando el lado derecho era 0. Cuando el lado derecho, si le aplican esto al lado derecho igual 0, ¿cuánto les van a dar los b sub n? 0. ¿Y qué ecuación van a tener aquí para los g? G' más una constante g igual 0, que fue lo que resolvimos hace un rato al principio. La diferencia ahora es la misma ecuación en g', g, pero con el lado derecho b, y ese lado derecho b, ¿por qué existe? Por culpa del r del lado derecho original. Ya, y esa es una ecuación diferencial ordinaria. Y a esta le ponen condiciones iniciales. Además, ¿cuál era el g de 0? ¿Cuánto valía g de 0? 0, ¿se acuerdan que lo habíamos dicho por allá? Entonces ahí tienen una linda EDO. Esta es una EDO. Y ahí tienen que acordarse su curso de EDO y decir cuál es la solución. Si ya saben cuál es la solución, escriben la solución y tienen la solución del problema original. ¿Duda? Profe, es que, bueno, estamos haciendo como a un R de X, T, pero como asociado como al primer problema, ¿cierto? No, el R es un R cualquiera. Ahora, lo que está asociado al problema original, ¿qué es lo que está asociado al problema original? La idea. Esa idea de pensar que la solución de este nuevo problema se parece a la solución del problema original, pero cambiando la función g. Y la función si es seno o coseno depende del problema. Ese venía del problema original y por eso tuvimos la idea de a dónde se nos ocurrió esta idea. O sea, no podría decir, miré al infinito y de repente ¡paf!, se me cayó la idea. No miramos tan el infinito. Miramos el problema original y dijimos, la estructura espacial la vamos a conservar y vamos a cambiar la estructura temporal. Es una idea que puede funcionar o no. Pero lo interesante de esta idea es que funciona. Pero hay que tener cuidado porque no es fácil, hay que hacerlo en forma ordenada. Ahora, lo que ya hemos dicho siempre es que estas ideas primero hay que explotar todo lo que sea lineal. La condición de borde se cumple. La condición inicial no se cumple siempre, hay que imponer algo. Y lo que estaba faltando era la de P, entonces ahí derivamos y dijimos, esa cuestión será posible resolverla. Y cuando la miramos con ojos desde lejos, ustedes la están mirando con buen ángulo, creo, uno la que ve ahí es Fourier. Pero hay dos letras, una X y una T. Entonces, para ver al Fourier normal, lo que hay que pensar es que la letra T es solo un parámetro, por eso hicimos el T igual a 8.
para que fuera ahí realmente un parámetro, y quedó con todo ese paréntesis feo, tiene que ser igual al parámetro de Fourier, B sub n. Pero como ese paréntesis feo es una combinación de derivadas, ya ahora tradujimos y dijimos, hay que resolver una EDO en G. La G tiene que ser solución de la EDO. ¿Ya? ¿Dudan? Ya. Ahora, ¿cuál es la solución de la EDO? Se la saben esa, ¿no? La EDO, ¿cómo es? I' más m veces I igual algo. H. ¿Cuál es la solución de esa? Si la H vale 0, es I igual una constante veces E elevado a la E menos mt. Esa fue la que hicimos al principio. Cuando el lado derecho era 0 y la condición inicial era distinta de 0 y la C era la condición inicial. Ahora, como la condición inicial vale 0, porque ahora dijimos, no, esta cuestión es con I de 0 igual 0, entonces ese término se murió, pero hay un H, entonces aquí hay que sumar más, ¿y cuánto era eso? Era la integral entre 0 y t de la misma exponencial, del mismo menos m, pero multiplicado por t menos s, h de s de s. ¿Será que eso está en algún curso de EDOs? ¿Ah? ¿Cómo dicen? Por ejemplo, claro, factor integrante. Es que la ecuación lineal es demasiado sencilla, ¿cierto? Claro, uno la multiplica por e elevado a la mt, dice que ahí está la derivada del producto, acá queda h por e elevado a la mt, integra y sale esa expresión. Conclusión, pueden aquí hasta resolver esta ecuación. Ya, ¿cuál sería? ¿Cuánto vale g sub n de t? Vale, integral entre 0 y t. Ya, sí, eso. Esto que sea integral entre 0 y t significa que la función r ha ido aportando calor durante todo el tiempo, y como ha ido aportando calor en todo el tiempo, en la solución aparece toda la contribución del r en todos los intervalos. Se fijan que aquí está de alguna forma el aporte de la r. La r aporta entregando b y la b aporta entregando lado derecho de esta r. Ahora, si hubiera un instante, un intervalo de tiempo en el cual la r deja de actuar, se apagó el microondas, dicen 15 minutos, 15 segundos, y pasaron 30 segundos y en realidad se apagó el microondas, bueno, en ese caso, durante esos intervalos de tiempo, este R va a ser 0, el B va a ser 0 y este va a ser 0 en un intervalo de tiempo. La integral aquí actúa donde la B exista. Ya, integral entre 0 y t. Entonces, ¿cómo es? Exponencial de menos. ¿Cuál es la constante? Cuidado, que para que esto sea igual que lo de allá, tienen que dividir por c sub b, para que quede este solito. Así que queda exponencial de menos k partido por c sub b, n pi partido por l al cuadrado, t menos s. T menos s por b sub n de s. Y de hecho podríamos poner al tiro quién es b sub n de s de s. Ya, ¿quién es b de s? B sub n de s. La integral. Lo voy a borrar. B sub n de s es la integral que está ahí arriba. Entonces voy a decir integral entre 0 y l. De r de t, x. R de x, s. Porque era en s, ¿cierto? Seno de n pi x partido por l. De x, de t, y me faltó una constante que es 2 partido por l, la pongo por acá afuera. Ahí tienen su g sub n, solución de la ecuación, donde ahí se ve perfectamente bien que hay que integrar entre 0 y l, hay que integrar entre 0 y t, y la función que se está integrando es, ¿ven? La radiación que le estamos entregando al sólido. Ahora, obviamente que si hay zonas en las cuales esto se apaga, la integral vale 0 en esa zona. Por ejemplo, si esto solamente es distinto de 0 entre 0 y 15 segundos, este integral debería ir de 0 hasta 1 hora, pero en realidad va a ser de 0 hasta solamente 15 segundos porque se apagó el microondas. Ahí está la acción del microondas. Cuénteme. ¿No debería haber dividido por CV, ya que pasamos todo dividiendo? Pasé todo dividiendo en el B sub n. Si el B sub n partido por CB. Sí, tienes razón. Pasé todo dividiendo, así que el lado derecho, el H es una constante y C sub B. Sí, por supuesto. Cuéntame. ¿No debería ser DS? DS. Bien. Encuentre todas las 7 diferencias. Claro. Ahora, ¿por qué no dt? Porque esto es G sub n en el instante t. La G sub n en el instante t recupera todo el aporte de calor de la R. Ahora, ojo que los aportes iniciales de calor, si esto solamente hubiera aporte de calor hasta un cierto instante, después esta exponencial hace que todo se empiece a enfriar.
el efecto que vimos en la ecuación inicial. Ya, bueno, suficiente, se nos pasó la hora. Bastante, de hecho. Así que ahí tienen. Lo que tienen que recordar es que se hace usando las mismas funciones espaciales y buscando una función del tiempo nueva. Para el control, por supuesto, hasta aquí. Sí, una semana antes. ¿Cuándo se controla la próxima semana?